Bueno, pues buenos días a todos. Para nosotros pues, es un motivo de agradecimiento el poder estar aquí y compartir con todos ustedes este fruto de nuestro trabajo en estas jornadas del patrimonio histórico educativo. A modo de introducción o marco teórico, tenemos que decir que en España existe pues, un amplio patrimonio escolar que a menudo alberga antiguos centros, los cuales en la actualidad pues, muchos de ellos no tienen contenido educacional. Estos fueron construidos a lo largo de los siglos, muchos de ellos en el siglo XIX y en el siglo XX, y tienen un importante valor pues, artístico, histórico, cultural, arquitectónico. Realmente suscita un interés para nosotros dada la relevancia que tiene desde el punto de vista cultural, histórico y económico. El propósito de nuestro trabajo ha sido pues, analizar el contexto normativo, institucional y social dentro del marco de conservación y de recuperación del patrimonio histórico educativo de un caso concreto en la provincia de León, como es el de la Cátedra de Latinidad de Lois. Para ello me tengo que retrotraer a la época de los Austrias, donde la enseñanza estaba dominada por las escuelas de gramática o de latinidad, que se podrían insertar dentro de la tipología de escuelas menores, junto con las escuelas de retórica y de humanidades. Estas venían a completar la enseñanza primaria. Esta fórmula se remonta al Imperio Romano y la encontramos presente también en algunas ciudades a lo largo de la Edad Media. Dependía a menudo de sus promotores y de sus mantenedores. Y la enseñanza que en ella se ofrecía pues tenía una duración variable, entre 3 y 5 años aproximadamente. El destino común de los que allí se formaban pues era la carrera eclesiástica, y en una menor proporción algunos de ellos pues accedían a las escuelas superiores o a las universidades. La asignatura troncal de estos centros de enseñanza era el latín, y junto con el latín pues se proporcionaba una importante cultura clásica a través del conocimiento de diversos autores que se superponía con diversas materias, como podría ser pues, la geografía, la historia, la filosofía, las matemáticas. Es decir, nos encontramos ante lo que podríamos calificar como los precursores de la enseñanza media actual. En un intento por regular la educación, Carlos III, en una cédula del año 1770, estableció que los preceptores, es decir, los encargados de la formación de estos centros educativos, tenían que estar dotados de un título. En la misma línea, Fernando II, en el año 1825, fijó el Reglamento General para las escuelas de latinidad y colegios de humanidades. Pues bien, damos un salto y nos centramos en el caso concreto que a nosotros nos atañe. Para ello tenemos que viajar a la montaña nororiental leonesa, concretamente a la localidad de Lois, insertada dentro del ayuntamiento de Crémenes y del partido judicial de Cistierna, muy cerquita de una localidad que quizás nos suena porque se construyó un pantano en ella en finales de la década de los 80, principios de los 90, que fue muy mediático, el pantano de Rialto. Allí, en el año 1738, don Jerónimo Rodríguez Castañón, un clérigo natural de esa localidad, aunque insertado en la diócesis de Toledo, firmaba un memorial con el fin de fundar un estudio de gramática para la formación de los muchachos de aquel lugar. En Lois ya existía una escuela de letras primarias, pero él consideraba que era insuficiente para dar continuidad a los estudios. Y decía acerca de los muchachos de aquel lugar, que siendo capacísimos y sobresalientes en cualquier cosa
que se hayan aplicado, lo que no hacen por este defecto, pasados todos por lo regular en guardar merinas, porque allí la gente ordinaria no conoce ni sabe otro comercio y tiene notoria repugnancia a realizar oficios mecánicos, ni siquiera artes liberales, porque no los conoce. Vemos como este clérigo está preocupado por la formación de los muchachos de su localidad. Y para ello, en esta fundación que se lleva a cabo en el año 1740, cuando firma el testamento, establece una serie de cláusulas, 15 concretamente, donde regula, podríamos decir, pues todas sus intenciones respecto a la fundación y el funcionamiento de esta fundación. Nosotros las hemos reagrupado en función de la temática. Por ejemplo, dice que el preceptor tiene que ser un clérigo presbítero secular ordenado previamente a recibir este encargo. Por una razón, porque no solamente tenía una función académica, sino lo que podríamos considerar una función también pastoral. Tenía la obligación de celebrar una misa cada semana por el fundador, por la memoria del fundador y sus padres, y al mismo tiempo que escuchar en confesión a los muchachos que allí asistían. El lugar de residencia tenía que ser la localidad natal del fundador, es decir, Lois. Y deja todo muy aquilata. Dice que si el preceptor desea ausentarse, ha de contar con el beneplácito de los patronos. Si pasan 8 días, por ejemplo, tiene que dejar un sustituto para evitar un retraso en la formación de los chicos. Si lo hace sin el conocimiento y el beneplácito de los patronos, entonces se le impondrá una multa de 200 ducados diarios. Si lo hace por motivos de salud, a los 15 días tiene la obligación de buscar un sustituto. Si no lo hace él, lo harán los patronos. Y eso sí, el sustituto será pagado con la carga o la paga que estaba recibiendo el preceptor. Referente a los estudiantes, la procedencia, los que proceden de Lois y de la localidad vecina de Maraña están exentos de pago. Y aquellos que vienen de otras localidades vecinas tienen que abonar una pequeña tasa en concepto de matrícula y dice, tiene que ser fijada por los patronos teniendo en cuenta que el preceptor ya tiene asignada una paga. En cuanto a los patronos, distinguimos dos. El primero en función del cargo, que sería el obispo de la diócesis de León, y el segundo en función de la sangre, que sería pues un descendiente de su línea, ¿no? Un descendiente de su padre. Y por la época en la que fue redactado este memorial, conviene decir o subrayar una nota que deja bien clarividente. Dice, sin excluir a las hembras. El edificio pues ha de ser construido con una serie de dependencias que también deja fijadas al modo del país. La metodología que nosotros hemos seguido para la elaboración de este trabajo, siguiendo las bases establecidas por Cardoso, ha estado basada en dos tipos de fuentes. En primer lugar, fuentes orales. Y para ello hemos entrevistado pues, a un miembro del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en la ciudad de León, a un miembro de la Junta Vecinal de Lois y también a un exalumno de la cátedra que forma parte de una asociación cultural allí formada, denominada Cátedra de Lois. Por otra parte, hemos acudido también a fuentes escritas, en concreto, pues hemos asistido al Archivo Histórico Diocesano de la Diócesis de León y también al Archivo de la Administración Diocesana de León, donde hemos podido consultar toda la documentación perteneciente a esta fundación. En cuanto a los resultados, ¿qué podemos describir acerca de ellos? Pues todo el proceso de restauración de este patrimonio histórico educativo. Como decía en un principio, la cátedra fue fundada en el año 1738. Damos un salto y nos vamos al año 1992, donde la Junta Vecinal de Lois, para aquellos que quizás no sepan a qué me refiero con esto de Junta Vecinal, pues es un término que
hace mención pues, a una entidad menor dentro de la jurisdicción de administraciones locales. León, pues casi todos los pueblos tienen una junta vecinal. La junta vecinal de este lugar es denunciada por el Obispado de León porque resulta que registra a su nombre la titularidad del edificio histórico que albergaba pues, la Cátedra de Lois. A raíz de este hecho, en el año 1997, el entonces obispo de León, don Antonio Vilaplana, reformula de nuevo o actualiza los estatutos conforme a la ley vigente. De toda esta documentación, pues yo tengo aquí copia que he traído por si a alguien le interesa o está, bueno, pues, le suscita interés el poder consultarla. Esta es una copia de la documentación referente al juicio, esta es una copia de los estatutos actualizados. En el año 2011 se disuelve la fundación y para no despreverla de ese carácter social que tenía, como era la educación de los muchachos, pues se intenta que este patrimonio se siga designando para un fin social y por ello la diócesis se lo traslada a Cáritas Diocesana de León. Aquí también tengo una copia del proceso de liquidación de la fundación y del traspaso. Resulta que el edificio histórico empieza a experimentar una serie de desmejoras que conllevan pues, que la cubierta quede a la intemperie y corra riesgo pues, este edificio. Y la Junta Vecinal de Lois, por medio de este antiguo alumno que está inserto y da vida a la asociación cultural, se empieza a interesar, acude a Cáritas Diocesana de León y establecen un acuerdo y al final adquieren por una compra este edificio histórico. Esto ocurre en el año 2017. En el año 2019, la Junta Vecinal de Lois concurre a las subvenciones que otorga la Junta de Castilla y León y se le concede pues, una subvención precisamente para la restauración de este lugar, cuyo proceso pues, viene a durar en torno a 2 años. ¿Qué decir sobre esto? Pues la Cátedra de Lois constituye pues, una experiencia excelente desde el punto de vista pedagógico para el acceso social de todos los muchachos de aquel entorno. En León se dice que los pastores de aquella zona sabían latín y esto es signo de la cultura que adquirían pues, los chicos de aquel entorno, ¿no? En el proceso de restauración impulsado por este exalumno de la cátedra, participaron diversas instituciones, como fue el Obispado, la Junta de Castilla y León, la Junta Vecinal y la Asociación. Jugando también un papel especial, un antiguo exalumno de la cátedra que trabajaba en Valladolid en la administración regional. La duración del proyecto, pues como decía anteriormente, oscila en torno a 2 años. Los profesionales que participaron en este proyecto fue simplemente un arquitecto y un técnico superior y para nada vemos a un profesional de la educación y la principal barrera que nosotros vemos es darle una utilidad real a este patrimonio histórico educativo restaurado. Por último, las conclusiones. Pues en el marco regulador institucional de las administraciones implicadas en la protección y restauración del patrimonio en España, tenemos que decir que no se tiene en cuenta ni el carácter educativo ni otros usos históricos que hayan tenido. Concretando esto a la Cátedra de Lois. Bueno, tenemos que decir, esta cátedra simplemente fue restaurada porque formaba parte de un conjunto histórico, no por su función pedagógica a lo largo de la historia. En segundo lugar, vemos cómo a menudo pues, antiguas escuelas y centros educativos, como seminarios, como universidades, como centros de enseñanza de otro tipo, se destinan a espacios alternativos sin tener en cuenta la memoria educativa propia
de ese lugar. En el caso de la Catedral de Lois, la única cláusula fijada por la Junta de Castilla y León cuando se le otorgó esta subvención fue que ese espacio no tuviera un uso que repercutiera en un beneficio económico para los actuales propietarios. En tercer y último lugar, subrayar el incentivo de la Administración a la extraordinaria labor que determinadas instituciones que podríamos calificar de rango menor están realizando para mantener la memoria histórico-educativa de estos centros. En este caso, no se han preocupado para nada las instituciones regionales, autonómicas, pero sí una pequeña asociación cultural de un pueblo. Es decir, nosotros lo que vemos es la falta de una regulación normativa que venga a asegurar que en este proceso restaurativo se guarda memoria de la función pedagógica, didáctica, docente que en estos centros se ha tenido. Simplemente, pues, este ha sido nuestro trabajo y nuestra aportación. Muy interesante que nos dará seguramente después motivo de preguntas y debate. Continuaremos, pero para dejar ese tiempo al final, ahora conducía hacia el